y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder. Gracias por estar siempre todos los días en punto a las 4 de la tarde en Cuarto Poder. Recuerde que este programa se transmite a través del 88.5 FM en el Distrito Central, también en la 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, 95.1 en el litoral atlántico y en el Pacífico en la 97.9 en frecuencia modulada, y también en las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas en todo el país. También recuerde que usted puede visitar el Pulso. Bueno, de hecho hay una investigación que se hizo el equipo de prensa del Pulso.hn de cómo el entonces secretario de Seguridad Ramón Savillón y el actual titular de ese organismo, Gustavo Sánchez, le dieron la espalda a Yulisa Villanueva, quien estuvo pidiendo ayuda para contener la crisis dentro de las cárceles y que desgraciadamente terminó con la matanza de unas 44 mujeres que se ocurrió hace algunos meses en el presidio de Támara, acá ubicado al norte de Tegucigalpa. Visite el Pulso para que pueda leer esta investigación y también los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dice las cosas como son. Ya se encuentra esta tarde aquí don Carlos Paz. ¿Cómo la ha pasado este fin de semana? Muy bien, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy, en producción Rona López y Moisés Andino en los estudios de Radio Globo. Estimados amigas y amigos que nos escuchan y nos ven a nivel nacional e internacional, ponga atención detenidamente a lo que vamos a tratar esta tarde, como también a una conferencia de prensa que brindará en unos minutos el presidente del Congreso Nacional para dar a conocer la ruta que seguirá la comisión que nombró este día ante la crisis legislativa. Siempre déjenos ahí al presidente del Congreso Nacional, ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro. La oposición está trabajando, en particular el Partido Nacional a través del PSH, en tomar el control del Congreso en la siguiente legislatura. La ley establece que cada 2 años se cambian los vicepresidentes, propietarios y alternos, y secretario, o sea, toda la junta directiva del Congreso Nacional, a excepción del presidente, que en este caso es el ingeniero Luis Redondo. La oposición sumada hace mayoría. La pregunta es si Libre va a dejar que lo que intentó el Partido Nacional al inicio de la legislatura, tomarle el Congreso, o qué acciones van a tener que emprender, porque a simples números la oposición es mayoría en el Congreso y perfectamente puede imponerle. Requiere de grandes jugadas políticas, porque ¿qué haría Luis Redondo y el Poder Ejecutivo con la iniciativa de ley que tiene si el resto secretarios y vicepresidentes sean de la oposición? Pero, oiga bien, anda metido en el rollo del PSH. El Partido Nacional plantea
que él no tomaría cargos en la junta directiva. Oiga bien. ¿Usted cree? O sea, cuenten con nuestros 44 votos, pero nosotros no vamos a tomar cargo. Y les digo por qué. Quedaría muy al descubierto la conspiración. ¿Qué pasará entonces con el Partido Liberal? ¿Y qué pasa con Fátima Mena y Irosca Elvir, que son miembros de la junta directiva por el PSH actualmente? ¿Hay otro miembro de la junta directiva del PSH? Creo que no. No hay más miembros. La junta directiva del Congreso está integrada por el Partido Libertad y Refundación Libre y el PSH. ¿Cómo quedan esos dos cargos actuales? En la mesa se sientan 9, pero tiene como 30 con los vicepresidentes propietarios, y hay como 2 planillas alternas, igual que también los secretarios. Sí, hay un secretario general en propiedad y hay un secretario alterno que también están en permanentes, pero de ahí hay como 5 secretarios más. Yo le voy una cosa, usted le cree, ya en breve tendremos a nuestro invitado, ya está en camino, ya en breve estará por aquí, pero yo le hago una pregunta a usted, don Carlos, antes de ir con nuestro invitado. ¿Usted le cree al Partido Nacional de que ellos no van a tomar control de la directiva del Congreso? ¿Les cree? Les creo, porque es estratégico. Se pondrían al descubierto de la conspiración. Y lo segundo, que ellos quieren que después no se les acuse de cogobierno. Forzosamente tendrán que llegar determinados proyectos que van a tener que aprobarlos desde el Poder Ejecutivo. Vaya, démosle vuelta a la tortilla. Supongamos que los cachos... Pero ¿qué diría el Partido Liberal? ¿Aceptaría en los cargos del Partido Liberal para que después los cachurecos los acusen de cogobierno? Es más fácil que los liberales lleguen, que los liberales hagan alianza con el gobierno. Porque ahí van a haber cuotas, pues. O sea, por lo menos seamos sinceros en algo. Sí, los liberales están reventados los cachos. Sí, así de sencillo. Porque miren, si los cachos, tenía razón don Carlos por lo que usted acaba de decir, de que si ellos se montan en el barco de la directiva del Congreso, entonces ellos se van a terminar de quemar. Y no solamente eso, se van a terminar de desprestigiar más, entonces porque los cachos y los conservadores van a decir, no, ustedes están haciendo con gobierno con los ñangarosos, porque es lo primero que dice. Vaya, supongamos que se diera eso, ¿qué pasaría? Es que mire, usted tiene más experiencia que yo. Los cachurecos están haciendo como esa historia cuando uno es niño en la escuela. Ajá. Que le dicen, escupí acá y el otro está enfrente. Entonces ellos están poniendo toda su estrategia para involucrar a Libre con el Partido Liberal o ponerlos a pelear. Sí. La propuesta de Cabañas no es antojadiza, ni porque Cabañas es la luz que va a calentar, que va a no es tan cierto, no es tan cierto. Es porque es liberal. Y así los liberales no pueden dejar su monaguillo. Sí, porque se les va a acusar cómo es que no apoyaron a un miembro del Partido Liberal. Lo que no se dice es que ha sido asistente de todos los fiscales generales cachurecos que ha tenido el Ministerio Público. Eso es cierto. Fue asistente del abogado Leonidas Rosa Bautista. Sí. Y asistente también, o sea, el asistente es la persona de confianza del fiscal, también de Chinchilla. Vaya. Entonces, miren, en otras palabras, ahí lo que hay una imposición bipartidista, pero mire, no es tanto eso, aquí el asunto es por qué el PSH está sirviendo de correa de transmisión de los intereses de los nacionalistas, en primer lugar con Marcio Cabañas, por qué el PSH sigue empecinado en estar presentando una planilla que de cualquier modo es muy probable que no se vaya a dar. Vea, ahora, si está empecinada la oposición cerrada, le decimos, si la oposición está cerrada en su propuesta y estamos a 4 meses, exactamente a 4 meses, porque octubre, noviembre, diciembre, el 23 de enero del año 2024 se elige la nueva junta directiva, a excepción del presidente. Sí. Si se llega en esa posición en que está cerrado el Partido Nacional en este momento, lo que se está mencionando de tomarse los cargos. Mire, mira, ahí ellos van a... Mire, uno debe ser coherente con lo que uno dice.
Recordamos que la oposición en aquel momento con Luis Redondo y también otra gente de Libre, recordamos otros diputados, ¿se acuerdan cuando se aprobó el famoso Código Penal de la Impunidad? ¿Se acuerdan? Exactamente. Bueno, se aprueba el Código Penal y luego, meses después, a mediados de 2020, viene este mismo grupo de parlamentarios y hacen una sección extraordinaria, disque. Se toman el Congreso. Se toman el Congreso. 68. Exactamente. Y derogan, según ellos, el Código Penal. Miren, al final esto, lo que hicieron en aquel momento es incorrecto. Lo que van a hacer los cachurecos con esa semejante idea de ir a hacer sesiones pirujas, digámoslo, porque lastimosamente así no va a tener ningún valor y efecto. Porque si bien aquí hay algunas lagunas legales que lastimosamente emanan la Constitución, que por ejemplo que un grupo de diputados puede convocar a sesiones, pero el asunto es que quien tiene los sellos del Congreso es el presidente. En este caso hablamos de la figura de Luis Redondo. Entonces, al final, miren, aun cuando convocaran esta sesión extraordinaria para escoger a fiscal general, no tienen la mayoría, no tienen los 86. Los nacionalistas tienen sus 44, sí, perfecto, sus 44. Los PSH, que son 9, son 53, perfecto, son 53. Y hablemos de 21 liberales, que no creo que se sume, tal vez van a sumar 5 o 6. 8 son los PSH. Sí, 8. Ajá. Liga no tiene participación. Liga, bueno, es cierto, Narrar le dijo que era traidora, es verdad. Ajá, pero bueno, entonces 43 y 8 son 51. Y póngale, llegan a 57 diputados. No hacen ni siquiera la mayoría. Entonces hay que aprender a pensar de manera inteligente. Aquí el asunto es cómo destrabar la escogencia de los nuevos titulares del Ministerio Público, porque en este momento, tal como están los escenarios, no hay forma de escoger ni a Marcio Cabañas, ni a Jenny Almendares, ni a Joel Zelaya. Pongámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque los de Libre, a menos de que, bueno, siempre hay alguno por ahí que es codicioso, pero póngale que se venden 2, vaya, y la oposición tiene que tener 74, tendrían 76, le faltarían 10 diputados. Y entonces, como van a ver que aquellos 2 se van a quemar y van a ser desprestigiados, los van a tirar a matar, por no decir otra palabra, entonces aquella gente no va a querer sumarse a ese barco, más bien van a seguir enrocados o van a seguir dentro de esa misma postura que tiene que proponer a Joel Zelaya y a Jenny Almendares o a Marcio Cabañas, en este caso, como los nuevos jefes del Ministerio Público. O sea, de que tiene que haber una solución tarde o temprano, sí, tiene que haber una solución, a menos de que el gran elector, en este caso la Embajada de Estados Unidos, nosotros no podemos ignorar el papel de la Embajada estadounidense en el país y que diga en algún momento, hey, pónganse claros, yo quiero este fiscal y yo quiero este fiscal. Ahí se va a destrabar el asunto, porque recuerde que muchos de esos diputados en el Congreso están involucrados en cosas turbias, están involucrados en cosas feas, y usted cree que la gente va a querer perder la visa. La información de lo manifestado por Jiménez Mayor en su calidad de coordinador de la MASI en el país, de 70 diputados en aquella ocasión involucrados en autos irregulares, le vamos a llamar, se manifiesta que todavía hay 34 en el Congreso, dejó 128. De los que mencionó Jiménez Mayor, que deberían de ser investigados a profundidad. Y no olvidemos que la MASI planteó investigar en aquel momento al presidente del Congreso, ahora expresidente de este poder del Estado, y su séquito, por actos de corrupción. Ayer no lo era por actos irregulares o por acciones irregulares, sino que debido a actos de corrupción, y que se paró en aquella ocasión desde el mismo Ministerio Público por parte del doctor Mauricio Oliva. Sí. En su calidad de presidente del Congreso, suspendió las investigaciones, esas están ahí sin concluir. Y desde luego que habrán exdiputados involucrados y que tienen incidencia. El otro elemento es que el Partido Nacional como institución política tiene un año de estar convocando a su convención extraordinaria
pero quienes controlan el comité central de esta institución política no lo permiten. Esto es mío, no soy experto en la materia, pero considero que el comité central afín a Juan Orlando Hernández está esperando el juicio del mes de febrero. De los resultados de ese juicio dependerá si ellos siguen manejando el control del Partido Nacional, que es el grupo perdedor de las elecciones, o afloja para que se pueda realizar esa convención extraordinaria y este instituto político tenga nuevas autoridades políticas. ¿Usted cree, don Carlos, de que él se vaya a destrabar esa convención? Así como están en este momento. Mire, hay una división en el Partido Nacional. Hay 3 grupos ahí fuertes. Hay una división horrible. Por ejemplo, me comentaron, no lo tengo verificado, que el abogado David Chávez Madison había visitado a don Ricardo Maduro. Dije que lo vieron salir de la residencia que tiene acá en Avenida La Paz, don Ricardo Maduro. Bueno, una de sus... ¿Te casas? Ajá. Sí, uno de sus lugares donde... ¿Y qué le dijo? ¿Y qué no me comentaron qué le dijo, solo me dieron, lo vimos salir de la casa de Ricardo Maduro. Pueda que haya salido, ¿verdad? Pueda. Pero aquí el asunto es que hay un divisionismo horrible en el Partido Nacional. Es cierto, el Partido Nacional en este momento tiene un espíritu de cuerpo, pero cuando usted comienza a escuchar a algunos personajes... Miren, en la mañana viendo algunos vídeos, decía en aquel año pasado precisamente el dirigente nacionalista, don Roberto Ramón Castillo, de que en el Partido Nacional se incurrió en muchos actos de corrupción, incluso reconoció que la pobreza creció de manera estrepitosa con Juan Orlando Hernández y la misma postura la mantuvo en aquel momento el diputado Jorge Zelaya. Es cierto. Después escuchamos a otros diputados o diputadas que decían de que en el Partido Nacional sí hubo gente que estuvo aliada a la corrupción y al narcotráfico. Por ahí a otro lado escuchamos a otro diputado, este niño Rolando Barahona, que incluso hoy dijo en la mañana de que había un fuerte grupo de diputados nacionalistas que no estaban dispuestos a seguir el juego de la jefatura de bancada y de la subjefatura de bancada del Partido Nacional respecto a la elección de los titulares del Ministerio Público. O sea, supongamos que en este momento se estallara esa bomba, esa crisis sin precedentes en la bancada nacionalista. Miren, al final esa crisis o ese cisma terminaría provocando un desastre sin precedentes dentro de la oposición, que al final a quien va a terminar repotenciando, en primero a Libre y en segundo va a terminar también repotenciando al Partido Liberal, porque serían todas las dos fuerzas que podrían hacer, póngale usted, el Partido Liberal, el fiel de la balanza dentro del Congreso, que en este momento usted escucha en las redes mentadas de madre, que unos dicen que aquí, que otros dicen que allá, que unos le dicen la tuya no tengo, préstamela. Obviamente que son juegos que no están mandando mensajes, pero que en este momento después se siguen las negociaciones. Miren, la verdadera política es la que se hace en silencio. La verdadera política es la que cuando usted menos se lo acuerda le está generando resultados. Bueno, retomando lo del Congreso Nacional, se tiene que reconocer, y el Partido Libre también lo debe de admitir, que la segunda fuerza política, como lo haya hecho, no es problema. La política y cada proceso electoral es una batalla, de una guerra que nunca termina, porque la política y la confrontación de los partidos es permanente, es continua, permanente, y es por toda la vida. Desde que el hombre ha hecho uso de la razón, ha vivido en ese conflicto de controversia. Sí, bueno, ¿le parece que vayamos a la pausa? Eso del Congreso, la jugada como estrategia política, yo la veo lógica y correcta. Pues somos oposición y si podemos asaltar el poder, lo asaltan. Si se dejará, en este caso el oficialismo, eso es otra vaina, que no creo que tampoco, porque nadie toma el poder para entregarlo. Exactamente. Bingo. Una cosa es que yo lo vea y puedo hacerlo. ¿Me dejarán hacerlo? Son otros 100 pesos. Ya vieron que la primera vez no lo pudieron hacer. No. Miren, esa estrategia que casi el Partido Nacional le tome el Congreso a Libre de entrada, fue una jugada de esas en política que pocas veces se hacen. Sí. Ahí anduvo listo Libre. Pues. Cómo no. Permítanos un momento, don Carlos.
Bueno, estamos esperando que venga nuestro invitado. Sí, Ya en cualquier instante estará. También de Denis desde el Congreso, sí, inicia la conferencia. Nos confirma Denis en cuanto ya estemos listos con la conferencia. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles, las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con placas terminación 4 y 5. Para más información entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Y viene liderando esta gran maratón el número 4, quien parece ser será el gran ganador. ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5 y que será una batalla cerrada. ¿Pero qué es esto? Detrás de 5 viene el 4 y ahora aparece otro 5 y justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Puntos estratégicos de la capital ya están siendo pavimentados con concreto hidráulico y estos proyectos beneficiarán un promedio de unas 7,000 familias y son financiados con fondos municipales pagados por impuestos de nuestros contribuyentes. Estamos ejecutando y por ejecutar 30 proyectos de mitigación de riesgo en barrios y colonias para recibir por fin el desarrollo en sus comunidades. Alcaldía del Distrito Central, Ciudad de Buen Corazón. ¿Qué haces despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Bueno, como lo prometido deuda, para hablar de temas políticos, ya nos acompaña esta tarde el ex vicepresidente del Congreso y también asesor presidencial. Hablamos de don Marvin Ponce. Gusto saludarlo, Marvin. ¿Cómo le ha ido, hombre? Tiempo sin saber de usted, ¿qué se había hecho? Buenas tardes, ya no estábamos en Cuarto Poder, pero me alegra nuevamente estar aquí con Carlos. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder, Marvin. Me alegra para mí estar aquí nuevamente, gracias al equipo de producción que me invitó a compartir con ustedes aquí. Anda la campaña, porque ya no solo lo ha dicho una persona, sino que ya van varios, que el Partido Nacional trabaja en función de, no puede sustituir a Rolando Redondo, pero sí puede cambiar vicepresidentes y secretarios del Congreso Nacional, que se hace cada 2 años, sería el 2024. Pero también se maneja de que ellos no aceptarían cargos en la Junta Directiva, sino que lo haga el Partido Liberal y el PCH. ¿Qué pasará o qué actitud debe asumir, en este caso Libre, que está en el poder, considerando que a inicios de esta legislatura también se intentó lo mismo, prácticamente imponer un presidente del Congreso que no era la decisión política de Libre? Bueno, mire, efectivamente el próximo 25 de enero del 2024, pues, entre unos 4 meses creo que nos quedan. Exactamente 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero. Se estaría eligiendo la Junta Directiva en propiedad para los siguientes 2 años. La única diferencia que hay en la Junta Directiva es que el presidente se elige por 4 años, ¿va? Pero recuerde que el Partido Nacional ha venido diciendo que Luis Redondo es una Junta Directiva ilegal, ¿va? Entonces, prácticamente podría ir toda la Junta Directiva y quedar Redondo, siempre quedaría ahí, va. Entonces, el Partido Nacional, ¿cree usted que integrará una junta directiva ilegal, que le dicen, bajo la dirección de Luis Redondo? El Partido Nacional aparentemente sí va a tratar de llegar con esos 78 votos del Partido Salvador de Honduras y con los liberales. Los liberales son la fuerza clave ahí, va. Esos 22 votos liberales le dan mayoría simple al Libre y también le da mayoría simple al Partido Nacional. Correcto. Sí. Eso es de la balanza. Eso es de la balanza. Entonces,
Me imagino yo que el partido tampoco libre va a querer dejar de coordinar la bancada de la República. Bueno, valgan las fotografías que están ahí. Y Luis Redondo estaría solo, supervisado por 6 vicepresidentes nacionalistas o liberales, por 4 secretarios, por prosecretarios, por presidentes alternos. O sea, son una directiva como de 23 personas, donde Luis Redondo estaría solo, porque los demás serían electos de la oposición, de lo que el BOC sería, del BOC. ¿Y usted cree que eso vaya a durar ese bloque? Sí. Estamos hablando de 4 meses de acción. Mientras ejerza mayoría calificada y pueda obligar a Libre a negociar y a buscar otras avenidas para la gobernabilidad, el BOC va a existir, El Partido Liberal está jugando el juego estratégico de no aliarse con Libre en este momento, porque mientras Libre no le ofrezca algo positivo al Partido Liberal o algo que le convenga a sus intereses, el Partido Liberal pues va a estar jugando a la oposición, porque con la oposición gana más, gana prestigio, gana respeto y también podía ganar puestos públicos en la conducción del Congreso de la República. Entonces, sí, realmente el Partido Libre la tiene bien complicada, porque no ha podido todavía generar una agenda de diálogo. Ha habido más bien una agudización de las contradicciones, en vez de solventar las contradicciones, ha habido agudizar las contradicciones. La última semana Luis Redondo le despidió todos los empleados al Partido Nacional, que creo que son bastantes, a la bancada, a los diputados que son jefes de comisiones y todo eso, y los han desmantelado pues al partido como una medida de, pues quizás de reivindicativa, producto de que eres el presidente y ante la acusación que han venido teniendo permanentemente con el Partido Nacional. Eso no le abona nada a la posibilidad de un diálogo. Entonces, lo que está en juego realmente es que en la directiva del Congreso, si es que todavía tenemos Congreso, porque Sergio Castellanos también dice que hay que desmantelar el Congreso, y muchos quisieran desmantelar el Congreso, otros creemos que ya está desmantelado el Congreso, que ya casi hay una muerte cruzada, como le dijimos la vez pasada, ¿de acuerdo, Carlos? Sí. Una muerte cruzada donde el Congreso prácticamente no está legislando, está cerrado, no está trabado en un tema, no se mueve de ahí, las posiciones siguen siendo las mismas. Partido Libre quiere en la fiscalía al señor Joel Zelaya y Cabañas, y por otro lado Cabañas y Almendares. Entonces nadie ha movido eso, entonces aparentemente no se va a mover nada, y el único que podría ceder, porque en todo caso está obligado a ceder para poder llegar a una avenida de dirigir el Congreso en el próximo periodo, sería el Partido Libre. Porque una vez que Cibrián fue validado por una interpretación de una sentencia donde se dice que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le permite que cuando el Congreso no elige a los funcionarios en su debido tiempo, puede seguir hasta que sea electo la persona que va a ocupar ese cargo. Entonces, ya el Partido Nacional y el Partido Liberal no tienen prisa, porque tienen a Cibrián ahí, que por cierto Redondo apareció hoy tirándole candela dura a Cibrián, diciendo que no vale nada, que es inconstitucional, que es ilegal. Bueno, habría que ver cómo va a terminar esta telenovela, porque realmente ya el debate está agotado. Pero óigame, una pregunta, sí, usted, bueno, escuchamos a los diputados que dicen que ellos tienen 74 y que están a 12 de llegar para escoger al nuevo jefe del Ministerio Público. ¿Y de dónde sacan esos 12? Y la onda es de dónde van a sacar los 12, porque usted cree que los Calixtos en algún momento ellos vayan a ceder teniendo la experiencia de lo que pasó hace 2 años. Yo no tengo los números aquí en mi mano, pero es que los Calixtos ya los son 7. Sí, los de Cali han bajado bastante, pero creo que las ha venido absorbiendo mucho el gobierno y han venido viendo realmente que pueden quedar fuera del esquema. Ya una vez que pasan año y medio y miran realmente que el movimiento de Cali no creció más que la figura de Cali, que es emblemática, que él tiene fuerza, pero el Chele Castro, el mismo Samuel Madrid, usted puede ver también la actitud de Luis Girón, más cercana al gobierno cada vez más. Correcto. Cada vez más jalado. Correcto, el mismo Altamirano. Altamirano ya hasta peleándose para que lo llamen al gobierno, dando la cara por el gobierno, porque para decir aquí estamos con ustedes, ya nos venimos desde Calix. Entonces sí siento que va a ser difícil que la oposición haga mayoría calificada con los votos de Calix. No creo que van a entrar a una segunda ronda de que le vuelvan a decir traidores otra vez. Sí, porque ahí ya se diría peor de lo que le fue la primera, ¿no? Entonces, ahí va a estar trabado el Congreso en esa decisión, hasta que haya realmente un verdadero diálogo político de altura realmente,
y que se vean las intenciones de cada quien y se puedan ceder algunas cosas para poder ser gobernable el país, se va a poder tener esa IVA. Entonces, la presidenta Xiomara Castro puede también utilizar el Consejo de Ministros para legislar, habida cuenta de que el Congreso no legisla. Entonces puede ser que el PCM se convierta en la ley para operatizar el gobierno, habida cuenta que en el Congreso ni siquiera se están reuniendo. O sea que el gobierno podría tener entonces facultades legislativas. Sí, el gobierno tiene pues no facultades meramente legislativas, pero sí puede hacer leyes. O sea, puede hacer decretos ley que le permitan avanzar en algunos temas, aunque no tengan la fuerza de la ley per se, pero sí pueden ser. Sácame de la duda, quizás no a mí, sino que a nuestros oyentes y televidentes. Los decretos ejecutivos tienen vigencia de gobierno. Exactamente. Y los decretos legislativos tienen vigencia de Estado. Permanente. Estado. Y los decretos legislativos normalmente son para cuestiones que la ley ya la actualiza. Por ejemplo, la ley de presupuesto le dice que el gobierno va a hacer un reglamento, que la ley del presupuesto le dice que va a poder hacer partidas, en algunos momentos puede tomar decisiones el Congreso, entonces el Ejecutivo. Y también cuando el Ejecutivo quiere orientar algunas políticas públicas en una línea, las hace, sí, ¿va? Pero ya cuando quiere, por ejemplo, aprobar un préstamo, digamos, dicen, bueno, el Fondo Monetario se firmó el acuerdo, ¿va? Sí, correcto. Y hay $1.000 millones para el gobierno. Cada préstamo de ese dinero que venga tiene que pasar por el Congreso. Si no hay acuerdo en el Congreso, va a estar trabado. No hay, y el Poder Ejecutivo, los ministros no se van a atrever a violentar la ley, a aprobar algo que no les compete. No quieren ser perseguidos. Porque después sí, ahora aquí porque hemos caído en la política de la venganza, ¿va? Sí, exactamente. En la política que si me jodes hoy, te jodo mañana yo, ¿va? Sí. Y la amenaza y la venganza, que te voy a echar la fiscalía, que te voy a echar la UFERCO, en ese juego se tiene, ¿va? Entonces, y realmente se ha perdido el respeto a la ley también. Aquí todo el mundo hace lo que quiere en la interpretación de la ley. Por ejemplo, nos quedamos en un vacío porque no hay fiscal. El Congreso le echa la culpa que no puede ser de fiscal, pero el Congreso es el responsable de no haber llegado a un acuerdo interno en el Congreso. Pero fíjese una cosa, Marvin, ¿no cree usted que aquí la participación del gran elector, como podríamos llamarle, la embajada estadounidense, Ronald, por favor, la embajada estadounidense, también meta mano en este asunto, Marvin? Pues mire, alguna gente dice que con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional también se negociaron algunos temas de Estado, como el tema de la fiscalía, como el tema, dicen que ya el problema de la fiscalía está resuelto con el acuerdo. Inclusive a mí me llegó la información que podría estar rodando la cabeza de Redondo en el mes de enero. Solo permítanos un momentito. Sí, vamos a hacer contacto hasta el Congreso Nacional con el compañero periodista Denis Aguilar. Buenas tardes, Denis, adelante. ¿Qué está sucediendo en el Congreso? Esta conferencia de prensa del presidente Luis Redondo. Adelante. Bueno, así es. Muchas gracias, don Carlos Paz y Brian Flores, a Marvin Ponce, a todo el auditorio de Cuarto Poder. En este momento va a dar inicio la conferencia de prensa, solo que el audio falló en su momento, pero ahorita escuchemos al presidente Redondo en este momento. La parte que tenemos enmarcada. El artículo 190 de la Constitución, el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias, numeral 3, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos, solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. El 191 establece que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impida su instalación o celebración de sus sesiones. La ley orgánica establece en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impida su instalación o celebración de sus sesiones. La ley orgánica establece en el 56 que las sesiones del Congreso Nacional pueden ser ordinarias o extraordinarias. En el 58 establece que la ley orgánica que el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias, el numeral 3, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos solo se tratarán los asuntos que motivaron la respectiva convocatoria. Tal como se observa en el cuadro anterior, el artículo 190 de la Constitución establece claramente que el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros, es decir, 65 diputados. Para ello, el artículo 190 de la Constitución también establece como requisito previo a celebrar una sesión extraordinaria, el Congreso Nacional deberá emitir un decreto de convocatoria. Evidentemente, en el marco de las atribuciones del Congreso Nacional establecidas
en la Constitución de la República, artículo 205, numeral 1, que dispone, corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. 1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Y en el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear un decreto establecido desde los artículos 52 al 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este mismo sentido, la Constitución dispone que sobre todo decreto de convocatoria que emita el Congreso Nacional no será necesaria la sanción del Poder Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 218 de la Constitución. No será necesaria la sanción ni del Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes, en los decretos que apruebe para suspender sus sesiones o convocar a sesiones extraordinarias. El decreto de convocatoria, que se refiere al artículo 190 de la Constitución, establece como requisito que deberá contender, además de la convocatoria, los asuntos que motivaron el respectivo decreto, es decir, la agenda de los temas puntuales que se tratarán en la sesión extraordinaria. Por otra parte, también se observa en el cuadro que el artículo 191 de la Constitución establece un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente, al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o celebración de sus sesiones. Este artículo establece como requisito que para que 5 congresistas convoquen a celebrar una sesión extraordinaria, debe existir una situación en el país de caso fortuito o fuerza mayor, o que una autoridad impida la celebración de las sesiones, situación que en este momento no acontece, ya que por el contrario, desde la presidencia y la junta directiva de este poder del Estado, estamos cumpliendo con el deber constitucional impostergable, urgente e inaplazable que nos ordena el artículo 233 de la Constitución de elegir un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto, puesto que ya finalizó el periodo de 5 años de las anteriores autoridades del Ministerio Público. Y cabe recalcar que la Constitución establece un plazo cerrado, categórico y fulminante de que ninguna ley secundaria u ordinaria se encuentra por encima del mismo, es decir, de la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución es deber de priorizar y hacer prevalecer el garantizar la justicia al pueblo, como evidentemente ocurre en un Estado de Derecho y de conformidad como lo ordena la Constitución. Artículo 1. Honduras es un Estado de Derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Artículo 322. Todo funcionario público, al tomar posesión de su cargo, prestará la siguiente promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Debe quedar claro que el Congreso Nacional en ningún momento impide ni impedirá la celebración de sesiones ordinarias. Lo que está haciendo es cumplir con el mandato constitucional inaplazable y obligatorio que nos ordena el artículo 233 de la Constitución, de elegir un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto, y con ello evitar el continuismo de quienes vacaron en sus funciones el 31 de agosto, por lo que seguiremos celebrando sesiones con los jefes de bancada y dialogando con los diferentes congresistas. Todos coincidimos. Lo manifestado por el señor presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y volvemos acá al estudio. Parvin, ¿qué piensa de lo que acaba de decir? Como le reitero, se están agudizando contradicciones, no se está buscando diálogo. No hay duda que las bancadas de oposición, que tienen 74, 75 votos, tienen mayoría, y cualquier ley que lleve libre al Congreso va a ser bateada, y si cualquier ley que meta el bloque de oposición podría pasar si le dan cobertura. Entonces aquí entramos a un problema ya huele a crisis política, porque prácticamente Luis Redondo ha dicho que ya Cibrián no debe estar ahí. En segundo lugar, plantea de que nadie puede convocar, porque nosotros solo puede convocar a reuniones extraordinarias, y eso no está ocurriendo en este momento, no hay condiciones para eso. Entonces lo que está en juego aquí es realmente que falta una agenda de diálogo, ¿va? Y en las contradicciones, pues el Congreso de la República va a seguir confrontado, de tal forma de que no va a poder solventar este problema de falta de diálogo, falta de acuerdos,
y no es conveniente, creo, para el país, porque mire, por ejemplo, está la ley de seguridad social ahí, va, que tiene parado el Congreso al Seguro Social, que el Seguro Social se beneficiaría con la ley, con solamente un artículo que tiene el doctor Eguno de Pino ahí, que se beneficiaría con 300 a 400 millones de lempiras del Seguro Social, que lo está perdiendo desde hace 2 años cuando se declaró inconstitucional la ley de protección social. Y también está el RAC con dificultades financieras, también que está perdiendo más de 100 millones anuales, producto de eso. Eso ya está consensuado, eso falta que pase en el Congreso. También hay varias leyes fiscales, la misma ley de justicia tributaria, no se está discutiendo porque las famosas reformas electorales. Todo eso está parado. O sea, prácticamente. Entonces prácticamente ya estamos en una cuasi muerte cruzada donde prácticamente el Congreso está cerrado, en el Congreso ya no discute y el Congreso en vez de estar produciendo está confrontado. Hoy tienen 28 días ya los diputados de no reunirse, están cobrando viáticos, están cobrando sueldos, más de 256 diputados están con sueldos onerosos y están cobrando subsidios, están viajando y no se vale si el Congreso no está produciendo. Entonces yo creo que es un llamado, creo yo, a los líderes del Partido Libertad y Refundación, al que los partidos se reúnan, los partidos como partidos políticos, como instituciones. Una cumbre de partidos políticos sería necesaria ahorita para destrabar esta situación y llegar a acuerdos mínimos. Creo que ahí está El Salvador de Honduras, el Partido Liberal, el Partido Libre como partido político y el Partido Nacional también como partido político, y que en una cumbre de partidos políticos se podría llegar a acuerdos porque es la única forma. ¿Va? Mi consulta retomo por donde iniciamos la conversación, Marvin. Sí, la oposición le está apostando a llegar a ese 25 de enero y bueno, viene la Navidad, que todo el mundo anda pensando en la parranda, y luego se entra a enero. Ya viene un receso legislativo, porque otro receso. El receso de octubre. Legal de octubre. O sea, no, vacaciones sí, es cierto. De ley, pues, viene el receso. Toca. Tendría que ampliarse la legislatura para que puedan recuperar el tiempo perdido. Hasta diciembre, por lo menos. 4 meses, tomamos la junta directiva. Hay que aprobar el presupuesto. Hay que aprobar el presupuesto. Se puede imponer. Sí. Solo permítanos un momento. Vamos a la pausa. Les recordamos, las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con placas terminación 4 y 5. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Y viene liderando esta gran maratón el número 4. ¿Quién parece ser será el gran ganador? ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5. Y que será una botella cerrada. ¿Pero qué es esto? Detrás de 5 viene el 4. Y ahora aparece otro 5. Y el justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Puntos estratégicos de la capital ya están siendo pavimentados con concreto hidráulico y estos proyectos beneficiarán un promedio de unas 7,000 familias y son financiados con fondos municipales pagados por impuestos de nuestros contribuyentes. Estamos ejecutando y por ejecutar 30 proyectos de mitigación de riesgo en barrios y colonias para recibir por fin el desarrollo en sus comunidades. Alcaldía del Distrito Central, Ciudad de Buen Corazón. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, seguimos conversando con don Marvin Ponce y práctica hay una crisis, aunque solo esté a nivel del poder legislativo, y la oposición aglutinada en el BOC está desempeñando su papel.
Sí, yo me parece que el presidente Manuel Zelaya Rosales, presidente del Partido Libre, David Chávez, presidente del Partido Nacional, Gianni Rosenthal y Salvador Narrala deberían de reunirse en una cumbre de partidos políticos para que lleguen a algunos mínimos consensos, por lo menos en la elección del fiscal, la agenda legislativa y la elección de la Junta Directiva en el futuro. El Partido Nacional, como considera que es ilegal, la Junta Directiva no va a aceptar ningún puesto, pero sí sería importante que se definiera una Junta Directiva integrada por el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal, para que todas las fuerzas políticas estén ahí, ¿va? Porque mientras Redondo nadie lo acuse de que es ilegal o nadie la sentencia, porque no hay ninguna siquiera denuncia ahí. Todo está... las resoluciones de la Sala Constitucional dicen que no se pueden entrometer en asuntos de otro poder público. Sí, la Corte se lavó las manos ahí, va. Y también que todavía está en juego, Carlos, ¿se acuerda usted que había una sentencia? ¿Quién interpreta la Constitución? Si el Congreso o la Corte Suprema, ¿va? Sí. Porque el Congreso dice que a él le toca porque el Congreso es el único que aprueba, deroga, interpreta y crea leyes. Y la Corte Suprema dice que es el órgano colegiado para poder definir si es constitucional o una cosa. Y la sentencia donde se dice, por ejemplo, de que el fiscal Cibrián puede seguir, es una interpretación constitucional, ¿no? Correcto, es una resolución. Una interpretación constitucional donde dice es cierto lo que dice la ley orgánica del poder y esa jugada fue Orlando, no para el fiscal general, sino para la Corte Suprema de Justicia, donde hubo, dicen, la danza de millones. Sí. Pero esa sentencia la presentó Harry Dixon y otro diputado. Sí. Y fue la que Jorge Calix. Y Jorge Calix le resolvieron a favor. Entonces ahora esa misma sentencia la están utilizando como moneda de cambio para justificar la continuidad de Cibrián. Yo creo que la salida de Cibrián y el mismo Chinchilla hubiera obligado a elegir fácilmente el fiscal, pero al tener a Cibrián ahí, los cachurecos y los liberales y el BOC está utilizando esa figura para darle largas a la elección. O sea que ellos se envalentonaron entonces. Claro, agarraron fuerza con eso, pues eso les dio gas. Y el único que da la pelea ahí es Redondo. Miren los demás diputados del Libre, ¿dónde están? Están callados. ¿Ah? ¿Dónde están? Callados. El único que sale hablando constitucionalmente es Redondo. Entonces, ¿dónde están los otros abogados? El que da la cara. ¿Dónde está el mismo Cali? ¿Dónde está el otro Harry Dixon, abogado el mismo Russell? ¿O es que están dejando solo a Luis Redondo? Pues se nota una soledad de Luis Redondo realmente, y aparentemente algunos creen que el Partido Libre podría negociar su cabeza en enero para llegar a un acuerdo político, porque tal vez ya perdió el respeto y el prestigio de la embajada americana, que lo respaldaba mucho a Redondo. Ya perdió esa figura. Todo el mundo lo consideraba a Redondo un hombre anticorrupción, ahora alguna gente cree que no ha jugado ese papel de anticorrupción como lo esperaba. Entonces, que era por eso mucha gente le echó tierra a Calix, porque decía que Calix lo traía el poder fáctico a Calix, y que el hombre anticorrupción era Redondo. Pero hasta ahorita realmente el Congreso, porque no es Redondo, todo el Congreso por sí no es anticorrupción. De hecho, usted puede ver que la MASI es llevada y traída, pero realmente no se aprueba, pues. Y no se mira, todavía en el Congreso hay como 3 decretos que tienen que derogarlos para que la MASI tenga las herramientas básicas para poder actuar, y el Congreso prácticamente está cerrado. Entonces, yo lo que creo, lo que no quisiera pensar realmente, que el Partido Nacional, que el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal y el Partido Libre estén negociando impunidad a cambio del fiscal, porque también me decía un alto político de la costa norte que hay una sentencia en la Corte Suprema que se convertiría realmente como una herramienta de pelea, donde el Libre le va a dorar el brazo a la oposición, ¿verdad? Y entonces estaríamos empezando a pensar de que ahora el Partido Libre, a través del Ejecutivo, estaría presionando a la Corte para que la Corte sentencie a una persona que está en juicio ahí, o no la sentencia de acuerdo a las negociaciones para el fiscal general, ¿va? O a la doblada de brazo. Entonces, eso es delicado, y yo creo que en ese sentido la Corte Suprema debe, si tiene un corrupto ahí en su escenario y tiene que sentenciarlo y firmar la sentencia, no tiene que vender una sentencia a cambio de que se elija o no un fiscal bueno. Si ya la misma presidenta de la Corte coordinó la comisión de selección de la Junta de los propuestos para la Fiscalía, y son buenos los 5, pues si el problema no son los 5, el problema son los diputados
que han utilizado el tema del fiscal como un botín político para pelearse en sus intereses políticos que tienen entre partidos políticos. Y como representan a los partidos políticos, no están representando al país. Entonces, el llamado creo que es correcto a los partidos políticos. Pues sí, cada vez más la figura del diputado pierde prestigio, pierde vigencia, pierde sentido. Respeto, ya no hay respeto a los diputados, y con estas actuaciones realmente a mí me extrañó que Carlos Zelaya, que era el gran negociador por alta investidura del Partido Libre, apareció descalificando a Cabañas, por ejemplo. Entonces eso nos pone en manifiesto que realmente que ya el escenario está bien cerrado para llegar a un acuerdo. ¿Están cerradas las negociaciones entonces? Solo queda realmente una cumbre de alto nivel de los líderes de los partidos políticos o que prácticamente el Congreso entre en un receso que casi sería una muerte cruzada, un Congreso que no produce, ¿va? Y eso implicaría realmente casi, cuando se habla de romper el Congreso, casi una ruptura del orden constitucional, porque el sistema democrático de Honduras, el Estado de Derecho que estamos creando, es tripartita, ¿va? Uno ejecuta, otro sanciona y legisla, sanciona y castiga, y otro legisla y crea políticas públicas. Si no hay poder legislativo, el Estado no funciona, los préstamos no se pueden aprobar. Entonces, en el caso cuando se llevó el golpe de Estado, que hablaban de sucesión constitucional, los golpistas, porque pusieron a Micheletti ahí inmediatamente, entonces siguieron gastando el dinero aún como golpe de Estado, dentro del golpe de Estado, y justificaban, pues estaban los otros poderes quedaron enteros, dijeron más. Pero en este caso, que es el Congreso el que legisla y que los diputados están ahí ganando dinero, ganando sueldo, pero en una parálisis legislativa, entonces pone de manifiesto realmente que no hay una salida. Entonces yo propongo que se convoque a una cumbre política. Desgraciadamente ahora no hay convocantes, porque nadie cree en nadie aquí, ¿va? El esquema está para que aquí el cardenal ya no vale nada, el pastor tampoco ya no vale nada, todo el mundo está descalificado aquí. Ya no hay aquellos que decían, aquellas grandes señorones que le llamaban los notables. Los notables, ya no hay notables aquí, ¿va? Entonces esperaríamos realmente que se busque una salida, ¿va? Una salida a la crisis, porque realmente veo realmente complicada la situación cada vez en el Congreso, y sobre todo el conflicto que ha entrado el Partido Nacional con Luis Redondo, la falta de negociación de Carlos Zelaya como gran negociador de Libre. Prácticamente ha fracasado Carlos Zelaya como negociador en este caso, diríamos, y entonces ocuparía pasar, si el Congreso no resuelve el problema, entonces que lo resuelvan los partidos políticos en un acuerdo político para poder llegar a hacer gobernable el país, porque tampoco, aunque hayan contradicciones y hay que haya mayorías y mayorías automáticas, pues el país tiene que avanzar, pues hay que hacer una agenda legislativa, y la agenda legislativa debe ser constituida por todos los partidos para que la aprueben, pues. Ahora, Marvin, con esto que estamos viendo en el Congreso, pareciera como que el actual sistema bipartidista, porque hay que decirlo así, porque viene de más de un siglo de vigencia, junto con la Constitución del 82, ya hemos llegado como a ese punto de quiebre, ese punto de no retorno que genera la necesidad de crear un pacto social. Sí, definitivamente tiene que buscarse una salida. Miren, lo que hay que entender es que el Libre no es un partido tradicional como los partidos nacional y el Partido Liberal, que antes, si no lo arreglaban en el Congreso, lo arreglaban los padrinos detrás, los dueños del país. Los llamaban al orden, los militares, los empresarios, y ponían a los políticos hincados y les llevaban a obligar. Los fajeaban. Al Libre no le van a hacer eso. Al Libre es un partido rebelde, un partido de gente revolucionaria, de gente que viene luchando en la calle, y él, como figura política, no está dispuesto a que alguien meta las manos en la cuestión política. Entonces ya son otros tiempos políticos los que estamos viviendo. Entonces, precisamente como son otros tiempos políticos, hay que cuidar los diálogos, hay que cuidar los acuerdos, hay que buscar las salidas en el marco de los políticos. Porque usted mira ahí, puede ver a Cali a veces discutiendo con otro, puede ver al Chele Castro con otro, pero en los recesos se abrazan y platican y hacen grandes francachelas, pues. Entonces, si hay necesidad que el país avance, pues yo creo que los diputados tienen que llevar hasta dónde pueden llevar el punto de quiebre del país, porque lo contrario pero estamos en ese punto de quiebre. Estamos casi, todavía hay un espacio todavía, ¿va? Un espacio que en el Congreso mismo, ¿va? Yo digo, si la junta directiva del Congreso con las bancadas se reúnen
y se encierran ahí a una encerrona y llegan a acuerdos políticos, ahí pueden llegar a una solución. Acuerdos políticos no quiere decir negociaciones políticas, que es distinto. Acuerdos políticos de gobernabilidad, no un acuerdo de impunidad, que son dos cosas diferentes. Claro. Bueno, Martín, le agradecemos mucho, Martín. Gracias, hombre, por habernos acompañado esta tarde, y vamos a seguir hablando con Marvin Ponce, que es muy lúcido en los temas políticos. Sabemos que Marvin a veces es controvertido, pero dice cosas que están apegadas a los hechos, y eso es indiscutible. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes.